Hola. Bueno, vamos a pasar a la última sesión de estas jornadas tan intensas. Bueno, va a sonar muy tópico, pero realmente esta vez es justo así. Para mí es un gusto y un honor presentaros a Fernando Vidal. Fernando Vidal es actualmente profesor de investigación de la Institució Catalana de Recerca y Estudis Avançats, de ICREA, adscrito a el Centro de Historia de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es un investigador muy reconocido a nivel internacional y con una larguísima y brillante trayectoria en el campo de la historia de las ciencias humanas, en un sentido bastante amplio. Fernando se formó en Estados Unidos, en Suiza, luego ha trabajado en Francia, en Alemania muchos años, en el Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia, que es uno de los centros de referencia a nivel internacional en la disciplina, y desde hace unos años bueno, pues ocupa esta plaza de profesor de investigación en Barcelona. Como digo, es un investigador con una larguísima trayectoria, avalada por muchas publicaciones, muchas de ellas de gran envergadura. Él ha trabajado, insisto, la historia de las ciencias humanas en un sentido muy amplio, en un sentido siempre atento a aspectos de historia cultural, aspectos sociológicos, aspectos filosóficos, ¿no? Manejando siempre una gran variedad de fuentes. Ha trabajado en particular, por ejemplo, la concepción del ser humano o la evolución de la noción de persona, de identidad personal en relación con bueno, pues, lo que es la idea del hombre o del ser humano como dotado de cuerpo, alma, mente, ¿no? De todo esto hay en concreto una publicación que yo cito en numerosas ocasiones, que publicó en una revista importante de la Universidad de Chicago, Critical Inquiry, ¿no? Si no recuerdo mal, que es Brains, Bodies, Selves and Science. Es un artículo muy extenso y muy importante. La traducción sería algo así como cerebros, cuerpos, sujetos y ciencia, ¿no? Os podéis imaginar, en fin, el fresco que ofrece sobre todas estas cuestiones este trabajo. Luego ha trabajado también de forma muy particular podríamos decir, la prehistoria de la psicología, es decir, la configuración de los saberes del alma, de la mente en el siglo, bueno, los siglos XVII, XVIII. Publicó hace unos años un libro también muy importante en este sentido, que es Las ciencias del alma, The Sciences of the Soul, ¿no? Que ha aparecido en The University of Chicago Press. Y en los últimos años se ha dedicado con bastante, bueno, pues con bastante, éxito en cuanto también a la profundidad de sus reflexiones y la calidad de sus publicaciones, el ámbito de lo que podríamos denominar el estudio cultural de la neurociencia y en concreto lo que podríamos denominar la noción de sujeto cerebral. Fernando, en este sentido, plantea bueno, pues, una serie de cuestiones que podríamos entender como que forman parte del entramado histórico y cultural que ha permitido la emergencia de todo este dominio de lo neuro, ¿no? Yo creo que muestra de una forma en fin, bastante concluyente cómo, a diferencia de lo que pensamos a veces, es decir, que la investigación neurocientífica ha arrojado una serie de resultados en forma de nuevas concepciones sobre lo que es la persona, lo que es el sujeto, lo que es la identidad, pues al contrario, como hay una serie de concepciones previas a toda esa investigación neurocientífica sobre lo que es el sujeto, sobre lo que es la identidad, sobre lo que es la persona, particularmente en relación con el cerebro, ¿no? Por tanto, la conferencia que va a impartir hoy es una conferencia que lleva por título ¿Por qué somos nuestro cerebro? Y básicamente va a intentar, en fin, y conociéndolo yo creo que lo va a lograr solventemente, mostrar por qué nuestra cultura, como decía el filósofo inglés John Locke a finales del siglo XVII, ser una persona es
tener un cerebro, ¿no? ¿Y por qué somos nuestro cerebro? ¿Por qué si el cerebro de un príncipe lo insertamos en el cuerpo de un zapatero, la persona resultante es el príncipe y no el zapatero, ¿no? En fin, me alegro mucho de haber podido presentarte, Fernando. Cuando quieras tienes la palabra. Gracias. Gracias. ¿Esto funciona? ¿Funciona o no funciona? ¿Sí? Bueno, bien. Muchas gracias, Enrique. Ya estoy muy honrado y además, como ya resumió mi conferencia, creo que podemos pasar directo a la pausa a café. Pero bueno, en fin, intentaré dar detalles de los que Enrique ha omitido. Y sobre todo, bueno, primero muchas gracias a Iván de la Mata por esta invitación. Estoy realmente muy contento de estar aquí. También quiero agradecer a Elena Gandul, que no está aquí, supongo, pero que se ocupó de la logística de manera muy eficaz y amable. Y sobre todo es un privilegio, realmente un privilegio, haber sido invitado a hablar con especialistas de la salud mental y profesionales de terreno. Soy, como creo que Enrique lo ha sugerido, uno de esos investigadores que miran vuestro trabajo de lejos, pero con agradecimiento y admiración, y a veces también con un cierto temor de lo que nos parece, de lo que nos parece observar desde nuestra distancia académica no corresponda a las realidades vividas, que son siempre más complejas. Parto de la idea, a lo mejor incluso mi punto de vista parecerá una simplificación, parto de la idea de que, especialmente desde mediados del siglo XX, el desarrollo más importante, o por lo menos uno de los más significativos de nuestra comprensión de la mente y de la salud y las enfermedades mentales, ha sido lo que llamaría la cerebralización del sufrimiento psíquico. En otras palabras, la redefinición de los trastornos mentales como enfermedades del cerebro. La idea, por cierto, no es particularmente nueva, pero en el siglo XX tardío sí presenta una escala, una difusión y sobre todo un carácter oficial y sistemático que la hacen cualitativamente diferente. Voy a dar solamente un ejemplo entre muchos posibles. En un artículo publicado en 2008 en la revista Nature, muy prestigiosa, Stephen Hyman, profesor de neurobiología en Harvard y exdirector del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, escribía que los trastornos mentales constituyen, lo cito, un variado grupo de enfermedades del cerebro, y agregaba que la expresión trastornos mentales, mental disorders, es un desafortunado anacronismo. Al mismo tiempo, y de esto también podríamos dar muchísimos ejemplos, Hyman reconocía que a pesar de enormes inversiones, los mecanismos patogénicos y los factores de riesgo genéticos y neurobiológicos de las enfermedades neuropsiquiátricas, lo cito nuevamente, se han tercamente mantenido fuera del alcance de la investigación. Hyman llamaba esto una situación lamentable, pero anunciaba en sus palabras un nuevo amanecer gracias a recientes avances en las neurociencias y en la genética. Lo que quiero señalar es que el esquema de este artículo es típico de lo que viene ocurriendo desde hace un par de décadas. Se empieza con un panorama fuertemente pesimista sobre la situación actual y se sigue con la afirmación de que grandes adelantos están por venir. Desde los años 1990, estos adelantos se atribuyen en gran medida a la neuroimagen. Como no es el tema de hoy, resumo muy brevemente lo que me parece haber comprobado en ese campo, que conozco sobre todo con respecto a la depresión. Por un lado, los resultados obtenidos son correlaciones entre un trastorno y características funcionales o anatómicas. Con neuroimagen se llega siempre a ese tipo de resultados, o sea que estamos dentro de lo habitual. Pero lo importante es la frecuencia con que se insiste que esto todavía no ha iluminado la etiología, las causas de la enfermedad. Muchos estudios subrayan que no se sabe si las aparentes anormalidades neurobiológicas que revela la neuroimagen anteceden, acompañan o siguen el estado diagnosticado. Por otro lado, y como consecuencia de la dificultad persistente para establecer relaciones causales o incluso de probabilidad, en vez de intentar establecer estas relaciones con respecto al diagnóstico, como se hizo inicialmente hace 20, 30 años, ahora se buscan sobre todo marcadores neurobiológicos que ayuden a personalizar los tratamientos y a estimar el riesgo de sufrir depresión en el futuro. En todo caso, lo que se busca es reorganizar la nosografía actual, la clasificación actual de las enfermedades, que se considera confusa en base a conocimientos neurocientíficos, y sustituir la clínica, que se considera demasiado subjetiva,
con procedimientos diagnósticos basados en la neurobiología. No sé en qué medida estos desarrollos afectan directamente vuestro trabajo, pero lo que sí me parece manifestar es la fuerza del convencimiento de que las enfermedades mentales son cerebrales. Esto es en cierta medida obvio, pero menos obvio es que la vía cerebral sea siempre, como lo proclaman estas investigaciones, la más indicada para el diagnóstico y el tratamiento de estas enfermedades. Lo que todo esto refleja es justamente nuestro tema de hoy, la certidumbre a una escala global de que somos nuestro cerebro. Esta convicción se manifiesta en todos los ámbitos y me lleva a preguntarme por qué somos nuestro cerebro, entre comillas. ¿Por qué no desde el punto de vista biológico, sino en una perspectiva histórica y cultural? Empecemos con el mundo actual. ¿Sale esto? Sale. Empecemos con el mundo actual, un mundo en el que vivimos rodeados de mensajes que nos dicen que somos nuestro cerebro. En 1995, Francis Crick, co-descubridor de la estructura molecular del ADN, publicó un libro llamado La hipótesis asombrosa. La hipótesis asombrosa, explicaba Crick, es que ustedes, lo estoy citando, es que ustedes, sus alegrías y penas, sus memorias y ambiciones, su sentido de la identidad personal y de libre albedrío, de hecho no son más que el comportamiento de un vasto conjunto de células nerviosas. Esta hipótesis, decía Crick, es tan ajena a las ideas de la mayor parte de la gente que realmente puede calificarse de asombrosa. La afirmación "somos nuestro cerebro" no aparece como un artículo de fe, sino como un corolario del progreso científico y como un hecho empíricamente demostrado, al cual la gente resiste y por eso lo encuentran asombroso. Consideremos la ficción del trasplante del cerebro, uno de los experimentos mentales más populares de la filosofía. Perdón, la imagen de la izquierda no se ve muy bien, pero ahora se las explico. En la caricatura de la izquierda, justamente, vemos a un pato preguntándole al doctor que está entrando en el laboratorio lo que está pasando, y en la camilla de al lado a un hombre graznando como un pato. El dibujo a la derecha de la puerta, al fondo, muestra bien que lo que pasó es un intercambio de cerebros. Sin embargo, la manera más común de interpretar esta situación de ficción es que hay aquí un hombre en o con el cuerpo de un pato y un pato en o con el cuerpo de un hombre. O sea que en realidad no ha habido trasplante de cerebro, sino trasplante de cuerpo entero. La persona está donde está el cerebro. Nadie puede recibir un cerebro ajeno y seguir siendo sí mismo. Por eso, en la otra imagen, la mujer que le dice a su marido que si necesitara un trasplante de cerebro querría el de él, ya que nunca fue usado, se equivoca. El resultado de la operación sería su marido en o con el cuerpo de ella, y ella ya no existiría. Lo que me interesa en este tipo de situaciones es lo siguiente. Comentando este tipo de experimentos mentales, un famoso neurocientífico, Michael Gazzaniga, escribía en 2005 que la manera habitual de interpretarlo demuestra de que somos nuestro cerebro. Antes de penetrar en el mundo universitario, este tipo de ficción fue muy popular en el cine de los años 40 a 60. Y quiero mostrarles, esto es más bien por el entretenimiento, un ejemplo tomado de una de las películas más sobrias en este ámbito, que se llama El cerebro de Donovan, realizada en 1953. Está en inglés, pero creo que se entenderá. Second success of the day. To Patrick Corey, Doctor of Science, who plays Miracle Man on the side. Now will you tell us why? Jan, please. 40th minute. Tissue regains color, complete recovery from surgical shock. It's simple, Frank. We have blood banks, bone banks, eye banks, corneal transplants from dead to living. Jan, arteries resuming preoperative state at the time. So what? Preservation of tissue is nothing new. Why risk a jail sentence for that? If this brain lives, maybe we can discover how it thinks. Impossible. It can't see, it can't hear, and it can't feel. That's correct. The brain itself can't. That's why this one feels no pain, even though still alive. But this brain contains all the knowledge and experience of Warren Donovan's entire life. In other words, all his thoughts. The impulses of these thoughts then must still be alive. You're just guessing, aren't you? Am I? What do you think is registering on the oscillograph? I'm a doctor, not an electrician. For all I know, that thing would move even without the brain. Let's see. Fluid level has dropped 2 millimeters. Do
you suppose it could be absorbing nourishment? Promise me something, will you, pal? If anyone ever asks any questions about this, you don't even know my name. I promise. Well, see you. Where are you going? Still 11 bottles left in that case. Why don't you take them home with you? Good idea. I'm supposed to be home, on duty. Darling, what about the stew? Oh, right now. Put in here, please. I'm not budging an inch as long as Mr. Donovan's brain is still alive. Bueno, el cerebro de Donovan, mantenido vivo en una cubeta, todavía es el señor Donovan. Y evidentemente toda la película, que es bastante disparatada, pero interesante, parte de esa base. Aunque de manera algo caricatural, las preguntas y los problemas que todavía nos preocupan están bien puestas en escena. En este cerebro todavía contiene todo el conocimiento, la identidad personal del señor Donovan. Como las viñetas que vimos antes, la intriga, la acción y los diálogos de esta película presentan al ser humano como un sujeto cerebral. En otras palabras, suponen que el cerebro es el límite somático del yo, la única parte del cuerpo que necesitamos y que es insustituible, la única que necesitamos para ser una persona en general y la persona que somos en particular. Como en esta publicidad que anuncia "ahora su médico puede verlo", las imágenes del cerebro supuestamente revelan la esencia de la persona. Y como lo proclama la tapa de la revista de un célebre laboratorio norteamericano, el cerebro da la clave, laboratorio de investigación, el cerebro da la clave de los más importantes acontecimientos a lo largo de toda la vida. Estas imágenes transmiten, y muchísimas otras, podríamos pasar horas mirando, estas imágenes transmiten una visión del ser humano que resume la fórmula siguiente: una persona P es idéntica a una persona P' si solo P y P' tienen un mismo cerebro funcional. O como el filósofo Roland Puchetti escribía en 1969, allí donde va un cerebro, va una persona. Estos autores no están necesariamente diciendo que somos literalmente nuestro cerebro, pero sí que, como lo dije antes, el cerebro es el límite somático del yo, la única parte del cuerpo que realmente necesitamos y que debe ser exclusivamente nuestra para que seamos quienes somos. Esta idea no es enteramente nueva, pero su carácter central, no solo en la teoría, sino también en la práctica, es reciente. Si miramos, por ejemplo, el documento que lanza la definición de la muerte cerebral en 1968, vemos que sus autores, lo he marcado en rojo y no he encontrado una versión en castellano de esto, pero vemos que sus autores identifican a la persona con el intelecto, término que aquí resume el conjunto de las facultades mentales, que la muerte de la persona se identifica con la pérdida permanente de esas facultades y que esa pérdida se caracteriza como un estado del cerebro. Esta conexión entre la persistencia del ser persona, la persistencia de ciertas funciones mentales y un estado del cerebro es una novedad fundamental y de gran trascendencia práctica. Por ejemplo, los debates sobre las obligaciones que se tienen hacia los individuos en estado vegetativo derivan de si se los considera personas o no. Y tanto en la teoría como en la práctica de la bioética médica desde los años 1970, eso implica establecer si los individuos todavía tienen conciencia de sí y la capacidad de tomar decisiones de manera autónoma, lo que a su vez pasa por establecer el estado de sus funciones cerebrales. Sin embargo, quiero saltarme un par de slides. Sin embargo, solamente a partir de los años 90 del siglo pasado, o sea, desde la llamada década del cerebro, encontramos aseveraciones tan hiperbólicas como las siguientes. Me atengo a dos ejemplos en castellano, pero podría dar muchos otros en varios idiomas. Aquí vemos, yo prácticamente no lo veo porque tengo una imagen muy pequeña, pero aquí vemos a un neurobiólogo español afirmando que todo, absolutamente todo, está en el cerebro y que finalmente el cerebro nos va a dar la clave de cómo ser felices. En el siguiente, me he saltado uno. En esta, este neurobiólogo español que trabaja en la Universidad de Colombia y que es uno de los directores de un gran proyecto norteamericano sobre el cerebro, asevera que cuando entendamos el cerebro, la humanidad se entenderá a sí misma, ¿no? La humanidad se entenderá a sí misma por dentro por primera vez,
no me extrañaría que esto revolucione la cultura y cambie muchísimas cosas como la educación, el sistema legal o la economía. Será un nuevo humanismo. Y este colega, que sí trabaja en España, ¿no?, asevera que todo, absolutamente todo, está en el cerebro. Podríamos comentar muchas cosas sobre este tipo de aseveraciones, pero me limito a señalar que para llegar a estas afirmaciones hizo falta el soporte tecnológico de la neuroimagen, especialmente de la resonancia magnética funcional y su aplicación a cuestiones que solían asociarse a las ciencias humanas. Miremos los dos gráficos siguientes. Durante los años 1990, la cantidad de investigaciones en base a resonancia magnética funcional se multiplicó por 10. Esta es la curva con los puntos negros. Y como lo muestra la otra curva, la que tiene los puntos blancos, ese crecimiento se acompañó de un gran aumento en la cantidad de revistas, muchas de ellas nuevas, que publican tales investigaciones. Paralelamente, hubo un gran cambio en la distribución de los temas estudiados por medio de neuroimagen. En 1991, ven que la columna es enteramente roja, en 1991 todas las investigaciones de neuroimagen relacionadas con la mente y el comportamiento trataban de funciones sensoriales y motoras. Al final de la misma década, la mayor parte de los estudios indagan diferentes aspectos superiores de la mente. En gran medida, estos desarrollos se concretizaron a través de un verdadero giro o viraje neurocientífico dentro de las ciencias humanas. A finales de la década del cerebro se desarrollaron áreas de conocimiento bautizadas con nombres que suelen combinar el prefijo neuro con el nombre de una de las ciencias humanas. Hoy en día, además de las tradicionales neuropsiquiatría y neurofilosofía, tenemos neuroantropología, neurohistoria del arte, neuroestética, neuroeconomía, neuroderecho, neuropolítica, neuropsicoanálisis, neurosociología, neuroteología y otras más. Todas estas neurodisciplinas, para llamarlas de alguna manera, son minoritarias dentro de sus disciplinas madre. La neuroestética es una minoría dentro de la estética, etc. Pero reciben mucha atención de los medios de comunicación y parecen destinadas, como hace un par de meses escribía en Babelia, un neurocientífico de Alicante, destinadas a reconstruir los viejos puentes entre las dos culturas, algo que según el autor solo la neurociencia puede hacer. ¿Por qué solo la neurociencia? Porque muchos neurocientíficos y los protagonistas de estas jóvenes neurodisciplinas que acabo de mencionar están convencidos de tres cosas. Primero, están convencidos de que la mente es lo que el cerebro hace, lo que incluye a la cultura y a todos los comportamientos más complejos del ser humano. Segundo, están convencidos de que, por consiguiente, las explicaciones fundamentales de esos comportamientos complejos del ser humano son obligatoriamente neurobiológicas. Los factores históricos, sociológicos, etc., se limitan a modular la actividad neurobiológica. Y tercero, están convencidos de que existe una jerarquía de formas y métodos de conocimiento. Explicar objetivamente significa identificar fundamentos neurobiológicos. Los análisis de las ciencias humanas son considerados más subjetivos y puramente descriptivos o meramente interpretativos. Poco importa que la inmensa mayoría de las investigaciones de estas nuevas neurodisciplinas se limiten a producir por neuroimagen correlatos neuronales de actividades realizadas en laboratorio. Se supone que ese es el camino más acertado para que la humanidad, como decía uno de los neurocientíficos que cité antes, se entienda a sí mismo desde adentro. Por eso casi no hay semana que pase sin que se nos anuncie que investigaciones de neuroimagen han finalmente demostrado la autenticidad e incluso la realidad de fenómenos bien conocidos desde hace décadas, sino siglos. Los ejemplos son legión de artículos de divulgación e investigación diciéndonos que ahora sabemos que la meditación, como aquí, o la psicoterapia, como aquí, surten efecto porque ahora conocemos sus correlatos neuronales. Científicos y periodistas parecen olvidarse de que todo lo que hacemos implica y modifica el cerebro y que mostrar eso no da más consistencia ontológica, no da más realidad al fenómeno que nos interesa. Sin embargo, una gran parte del público, de los profesionales y de las autoridades se dejan llevar por el canto de estas omnipresentes sirenas. En todos los ámbitos de este universo, el ser humano se nos aparece como lo que antes llamé sujeto cerebral.
Y esa concepción se nos presenta como un corolario del progreso neurocientífico, como un hecho natural, empíricamente fundamentado. No se percibe que imaginar que somos nuestro cerebro o que todo está en este órgano presupone una definición de la persona humana y que esa definición de la persona humana no depende del conocimiento neurocientífico. Reconozco que no es fácil ver las cosas de esta manera. No se nos ocurre negar que algo fundamental de la identidad personal y de la persona se pierde al deteriorarse la mente y disgregarse la conciencia de sí. Por eso cualquier indicio histórico nos parece anticipar la idea de que somos esencialmente nuestro cerebro. Por ejemplo, es común creer que esta idea, que somos nuestro cerebro, ya se encuentra en Hipócrates, puesto que este médico griego del siglo IV a.C. dijo efectivamente en su tratado sobre la enfermedad sagrada, que lo cito, nuestros placeres, gozos, risas y juegos proceden del cerebro, y lo mismo, lo cito de nuevo, las penas y amargura, sinsabores y llantos. Y por el cerebro, agrega Hipócrates, razonamos e intuimos, y vemos y oímos, y distinguimos lo feo, lo bello, lo bueno, lo malo, lo agradable y lo desagradable. También por su causa enloquecemos y deliramos. Pero si nos preguntamos de qué exactamente hablaba Hipócrates en el siglo IV a.C., veremos que citarlo así es sacarlo de su contexto histórico e incluso meramente textual. Lo que padecemos, como escribió Hipócrates, a partir del cerebro, se debe a que éste, lo cito nuevamente, se pone más caliente de lo natural, o bien más frío, más húmedo o más seco. Por ejemplo, sigue explicando Hipócrates, enloquecemos a causa de su humedad. Lo que Hipócrates llama corrupción del cerebro se produce, en sus propias palabras, a causa de la flema y de la bilis. El cerebro, nos dice, se altera al calentarse y se calienta a causa de la bilis. Tenemos que preguntarnos de qué está hablando aquí a Hipócrates y si está realmente hablando del cerebro. Porque lo que tenemos aquí es la famosa teoría de los humores o fluidos corporales, que eran la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra, fluidos de cuyo equilibrio o desequilibrio se hacían en la época depender la salud y la enfermedad. En el siglo II, el médico y filósofo Galeno desarrolló la teoría que dominaría en la cultura occidental, pero también árabe y judía hasta el siglo XVII, la fisiología y la psicofisiología humanas. Como lo indica este diagrama, los 4 humores en el sentido de fluidos, están compuestos de mezclas de los 4 elementos, fuego, aire, agua y tierra, y comparten sus propiedades básicas de ser, respectivamente, cálido, frío, húmedo y seco. En cada ser humano estos humores están presentes en diversas proporciones y mezclas que producen su carácter y dictan su estado de salud. De aquí nos llega el esquema de los 4 temperamentos, el sanguíneo, colérico, melancólico y flegmático, que aquí vemos representados en imágenes que van desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII, y a una representación del ser humano que, como aquí lo vemos, todavía no se ha perdido del todo. En resumen, para Hipócrates, para Galeno y para la tradición que inspiraron, el ser humano no es un sujeto cerebral, por más que hablen del cerebro, sino un sujeto humoral. El papel relativamente secundario del cerebro dentro de este marco conceptual es coherente con otro elemento de la fisiología galénica que también perduraría hasta el siglo XVII. Se trata de la teoría del neuma, perdonen que introduzca algunas palabras crípticas, pero esta palabra griega evoca sustancias extremadamente sutiles, como el aire, que en este contexto se tradujo como espíritu, pero espíritu en el sentido bien material que persiste cuando hablamos, por ejemplo, de bebidas espirituosas, ¿no? Según esta teoría, ahora explico esta imagen, según esta teoría, a medida que la sangre circula en el cuerpo, se transforma en distintos espíritus, estos fluidos, de los cuales dependen las funciones fisiológicas y psicológicas. Los espíritus llamados naturales residen en el hígado, centro de la nutrición y el metabolismo. Los espíritus llamados vitales residen en el corazón, que regula el flujo de la sangre y la temperatura corporal. Y los espíritus animales, llamados animales, residen en el cerebro, centro de las percepciones sensoriales y de las funciones mentales. Se los llama animales por su relación con las funciones del alma, que se dice anima en latín. En estas imágenes que vemos aquí, que van del siglo XIII al XVI, la lengua, la nariz y la oreja, o más bien el gusto, el olfato y el oído, están conectados a lo que se conocía como sentido común. Como vemos, la tradición sitúa este sentido común en un ventrículo cerebral que se representa aquí en la parte anterior de la cabeza.
justo detrás de la frente. El sentido común reunía las informaciones de los sentidos externos y los pasaba a la imaginación. Esta, a su vez, producía imágenes que eran luego tratadas por las funciones cognitivas y la memoria que se localizaban en los ventrículos medio y posterior. Y si he mostrado esta gran cantidad de imágenes, que son todas esencialmente la misma, es para subrayar la continuidad de esta tradición y su gran longevidad. Como vemos entonces, la fisiología de la mente no era fundamentalmente cerebral, era fundamentalmente humoral. Esto me lleva a subrayar dos elementos históricos. Primero, que la comprensión tradicional de la mente era psicofisiológica, contrariamente a lo que sugieren gente como Crick y muchos otros. No consistía en especulaciones sobre el alma inmortal, etcétera, que se situaban explícitamente en el ámbito de la metafísica y la teología. Y el segundo elemento histórico que quiero señalar es que esa psicofisiología no se basaba en el cerebro, sino en fluidos corporales, los humores del cuerpo y los espíritus, los llamados espíritus animales. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo pasamos de ser sujetos humorales a ser sujetos cerebrales? Y voy a empezar por la parte negativa de la respuesta, y es que no pasamos de ser sujetos humorales a ser sujetos cerebrales gracias a un mejor conocimiento del cerebro. Esto es lo que piensan los neurocientíficos, pero no fue así. En el siglo XVII, en el contexto de lo que se solía llamar revolución científica, se difunde una comprensión mecanicista del cuerpo y desaparecen los espíritus vitales y naturales. Estas funciones corporales, que se explicaban por las funciones de los espíritus vitales y naturales, se van a explicar por el funcionamiento del cuerpo como si fuera una máquina. Sin embargo, persisten los espíritus animales. Por ejemplo, a mediados del siglo XVII, el filósofo francés René Descartes localiza la interacción del alma y el cuerpo en la glándula pineal, que aquí vemos en una imagen de su Tratado del Hombre. A veces se dice, erróneamente, que para Descartes en la glándula pineal estaba la sede del alma y por consiguiente de las facultades mentales. En realidad, el filósofo hacía depender esas facultades de los espíritus animales. Tomemos como ejemplo el mecanismo de la memoria que vemos ilustrado en la segunda imagen. Al pasar por las membranas del cerebro, los espíritus animales formaban, según él, unas huellas, una especie de poros agrandados. Más tarde, cuando el alma deseaba recordar algo, hacía que la glándula pineal moviera los espíritus animales hasta que encuentren las huellas y de este encuentro nazca el recuerdo. La persistencia de los espíritus animales tiene que ver con la redefinición que ocurrió en el siglo XVII del concepto de alma. Hasta el siglo XVII, el alma era un principio vital que daba cuenta de todas las funciones propias a los seres vivos, incluyendo la nutrición, el crecimiento y la reproducción, el comportamiento animal y humano, así como las facultades humanas, incluido el entendimiento. Pero cuando las funciones vegetativas y sensitivas pasan a entenderse en términos mecanicistas, el alma se reduce a la mente, a las funciones cognitivas. La idea del ser humano como sujeto cerebral surge precisamente en ese contexto. Y sin embargo, la idea del sujeto cerebral no deriva directamente de esa transformación del concepto de alma, sino de evoluciones en dos otras áreas: la teoría de la materia y la teoría de la identidad personal. Por un lado, en el siglo XVII se impone una teoría de la materia que se conoce como la teoría corpuscular de la materia. Esta teoría propone explicar las propiedades de los cuerpos y de los fenómenos físicos por el movimiento y las interacciones entre corpúsculos materiales. Y postula que toda la materia en el universo está compuesta de corpúsculos que son los mismos, ¿no? Todos los objetos tienen la misma composición corpuscular y por consiguiente los corpúsculos son intercambiables. Podemos intercambiar la materia de este papel y la materia de mi cuerpo y la materia de cualquier otra cosa. Los objetos dependen, lo que son los objetos dependen de las interacciones de esos corpúsculos, de su velocidad, de su posición en el espacio, etcétera, pero no de los corpúsculos en sí mismos. Esto implica que la materia de todos los objetos del universo en el fondo es intercambiable. Se puede fabricar un ser humano con los corpúsculos que componen este vaso de plástico. La diferencia entre una piedra y un ser humano ya no depende, como en el marco conceptual anterior, ya no depende, digamos, de la piedredad o de la humanidad inherentes a la materia de la que están hechos, sino de las propiedades mecánicas de los corpúsculos en movimiento.
Además, no hace falta, esto es otra consecuencia, no hace falta que una piedra esté compuesta siempre de exactamente las mismas partículas para ser la misma a lo largo del tiempo. Lo sabemos con nosotros mismos, nuestra materia va cambiando, seguimos siendo nosotros mismos y esta identidad en el tiempo, aparentemente, no depende de la materia que nos compone. En resumen, la continuidad estrictamente material pierde importancia hacia finales del siglo XVII como elemento constitutivo de la identidad y de la igualdad en el tiempo de los cuerpos materiales. El filósofo inglés John Locke aplica estas ideas a la identidad personal y a la definición de la persona. En un capítulo de la segunda edición de su ensayo sobre el entendimiento humano, distinguió la persona de lo que él llamaba el hombre. El hombre es el ser orgánico que tiene una vida continua asociada a un cuerpo particular, ¿cierto? Somos todos hombres, mujeres, pero hombre en el sentido de ser humano, ¿no? El hombre entonces es ese ser orgánico que tiene una vida continua asociada a una materia particular, a un cuerpo particular y que podemos reconocer por su aspecto físico. En cambio, la persona consiste en una continuidad de memoria y de conciencia de sí y de las cosas. Esto es una distinción sumamente importante. Por un lado, el ser orgánico que reconocemos por su aspecto físico y por otro lado, la persona que reconocemos por la continuidad de ciertas facultades mentales, memoria y conciencia de sí y de las cosas. La persona, escribe Locke, es un ser pensante e inteligente, provista de razón y reflexión, y que puede considerarse a sí misma como la misma cosa pensante en diferentes tiempos y lugares. Si la conciencia de sí y de las cosas, y la memoria de un príncipe, es el experimento mental que mencionó Enrique, si la conciencia de sí y la memoria de un príncipe se transfirieran al cuerpo de un zapatero, el resultado sería la persona del príncipe con el aspecto exterior del zapatero. Del mismo modo, Locke imaginaba que si la conciencia de uno mismo estuviera localizada en el dedo meñique y se cortara ese dedo, entonces, cito Locke, sería evidente que ese dedo sería la misma persona y el sí mismo ya no tendría nada en común con el resto del cuerpo. Es una formulación muy radical de esta idea de que estamos allí donde está nuestra conciencia de sí. En otras palabras, la identidad personal radica exclusivamente en la conciencia que tenemos de ser nosotros mismos, y cito a Locke, con independencia de que circunscriba a solo una sustancia individual o que pueda continuarse en una sucesión de distintas sustancias. Locke dirá también que la identidad de una persona se remonta hasta donde esa conciencia de sí llegue en el pasado. Y para dar una idea de lo radical que es esta teoría, veamos lo que Locke escribe justamente sobre las consecuencias de la amnesia. Me tengo que dar vuelta porque la imagen aquí es microscópica. Pongamos que pierda totalmente la memoria de... Es que no, tampoco puedo leer, pero bueno, léanlo ustedes. Voy a intentar leerlo aquí mismo. Pongamos que pierda totalmente la memoria de algunas partes de mi vida, más allá de la posibilidad de recobrarla, de forma que nunca pueda ser consciente de esos actos. Sin embargo, ¿no soy yo la misma persona que realizó tales acciones, a que tuvo estos pensamientos, de los que alguna vez tuve conciencia, pero que ahora he olvidado? A lo que contesto que aquí se debe advertir a qué es lo que se aplica a la palabra yo, o sea, que en este caso solamente designa al hombre. Y como el mismo hombre que se supone es la misma persona, fácilmente se debe suponer que aquí que significa también la misma persona. Pero sí es posible que un mismo hombre tenga distintas conciencias incomunicables en momentos diferentes, no existe duda de que un mismo hombre sería diferentes personas en diferentes momentos. En otras palabras, y Locke lo elabora, si yo pierdo la memoria de la continuidad de mi vida, digamos, entre 5 y 18 años, y después retomo, ¿no?, a partir de los 30 a partir de los 30, entonces, según Locke, hay dos personas. Una, Fernando Vidal, entre los 5 del nacimiento a los 18, y otra, totalmente diferente, a partir de la recuperación de la continuidad de la memoria y de la conciencia de sí. Es una teoría sumamente radical. Bueno, estúpidamente lo tenía escrito aquí en mi papel. Hubiera sido más cómodo leerlo aquí. Bueno, la sustancia a la que la persona está acoplada, entonces ya no importa.
la identidad personal se vuelve puramente psicológica y totalmente diferente de la identidad corpórea. Ahora, hoy en día estas ideas no nos sorprenden demasiado, las hemos interiorizado, pero a finales del siglo XVII eran subversivas porque contradecían el principio fundamental de la visión cristiana del ser humano que deriva del dogma de la encarnación. Ese principio dice que la persona no es una entidad que tiene un cuerpo, sino una entidad que es intrínsecamente corpórea. Podemos volver a discutir o puedo explicar detalles de esto, pero es así, ¿eh? Entonces hubo debate, las primeras personas que cuestionaron la teoría de Locke de la identidad personal fueron hombres de religión, pastores protestantes, que decían justamente que su teoría contradecía a la antropología cristiana, según la cual el ser humano es una entidad intrínsecamente corpórea, la persona humana. En resumen, con Locke como persona ya no somos un cuerpo, sino que tenemos un cuerpo. Esta psicologización y desencarnación de la noción de persona es lo que condujo directamente a su cerebralización. En realidad es muy simple. En la medida en que la persona se define por la memoria y la conciencia y se sabe que de alguna manera, estas facultades dependen del cerebro, el cerebro se vuelve el único órgano que necesitamos para ser persona en general y las personas particulares que somos efectivamente. Locke no dijo esto explícitamente, pero otros autores llegaron rápidamente a esa conclusión. Por ejemplo, en 1776, el naturalista y filósofo suizo Charles Bonnet escribió lo siguiente: si el alma de un hurón hubiera podido heredar el cerebro de Montesquieu, Montesquieu aún crearía. El hurón, habitante autóctono de Norteamérica, era en el siglo XVIII un paradigma del hombre salvaje. Pero si el alma de este ser primitivo se uniera al cerebro de Montesquieu, entonces uno de los más grandes pensadores del iluminismo, del siglo de las luces, seguiría vivo. Como vemos aquí, poco importa que el alma y el cuerpo fueran los de un salvaje, siempre y cuando el cerebro fuera el del filósofo. El filósofo está allí donde está su cerebro. Lo que Bonnet dice, sin embargo, no depende para nada de conocimiento sobre el cerebro, sino que deriva enteramente de una filosofía de la persona y de la identidad personal que identifica a la persona y a la identidad personal con nuestros conocimientos, con nuestra conciencia de sí, con la continuidad de nuestra memoria. En este sentido, lo que dice Bonnet es exactamente igual a lo que Puccetti escribía en 1969. ¿Recuerdan? Allí donde va un cerebro, va la persona. Pero ni en el siglo XVIII ni en el siglo XXI es la afirmación que somos nuestro cerebro la consecuencia lógica o empírica de conocimientos neurocientíficos. Lo puede ser desde el punto de vista de las convicciones personales, pero históricamente no lo es. Por supuesto, desde la época de Bonnet, desde mediados del siglo XVIII, la investigación sobre el cerebro ha reforzado la idea del ser humano como sujeto cerebral. Recordemos la frenología, muy popular durante más de un siglo, que ubicaba las características de cada persona en supuestos órganos cerebrales cuyo desarrollo modificaba la forma del cráneo. Por eso sí saben que la palpación craneana, ¿no?, permitía a los frenólogos identificar las capacidades personales, las inclinaciones, etcétera, pero eso no era por la forma del cráneo en sí, sino porque se suponía que los órganos cerebrales correspondientes a las diferentes capacidades, alteraban la forma del cráneo. Recordemos eso. Recordemos que en los años 1920, como lo ilustra esta imagen, se creía todavía que la criminalidad podía realmente verse directamente en la morfología cerebral. No solamente la criminalidad, sino también el genio y otras cualidades personales. Y pensemos cómo en los años 1990 las técnicas de neuroimagen resucitan la esperanza de poder leer al ser humano en las características de su cerebro. Estos son dos montajes tomados de revistas que muestran supuestamente la diferencia revelada por neuroimagen entre personas llamadas normales y personas que tienen depresión, retraso mental, o en el otro a la izquierda diferencias entre hombres y mujeres supuestamente reveladas en imágenes producidas por técnicas de neuroimagen, ¿no? Entonces se pueden leer las características esenciales en estas imágenes. Del siglo XVIII al XXI se nos inscribe, por así decirlo, en capas cerebrales cada vez más profundas, ¿no?,
y en circuitos, digamos, cada vez más complejos. Pero la lógica y las expectativas de esta ideología cerebralizante y de esta manera de ver a las imágenes no cambian fundamentalmente. No estoy sugiriendo que la neuroimagen contemporánea sea una forma de frenología, ni se me ocurriría negar los enormes progresos de la neurociencia. Lo único que quiero decir es que para que imágenes como estas nos muestren, ¿no?, nos muestren quiénes somos, como lo decía la publicidad que vimos al principio, tenemos que tener una definición particular de lo que somos. Y esa definición es lo determinante desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista histórico. Esas imágenes no nos dicen quiénes somos a menos que nosotros presupongamos una cosa sobre lo que somos. Con esto terminaría mi respuesta a la pregunta ¿por qué somos nuestro cerebro? Pero todavía tenemos que preguntarnos si somos nuestro cerebro. Creo que la historia sugiere que la respuesta a la pregunta ¿somos nuestro cerebro? No es ni sí ni no, sino depende. Ya sé que no es satisfactorio, pero resulta que la respuesta depende del significado que le demos al verbo ser cuando decimos somos nuestro cerebro, y depende del nivel de análisis que se escoja para indagar en la cuestión. Somos nuestro cerebro como somos muchas otras cosas, y el nivel neurobiológico de análisis y de explicación no siempre es el más adecuado. En todo caso, lo más importante, si hay que sacar alguna lección para la situación contemporánea, lo más importante es evitar el deslizamiento de la banal constatación de que necesitamos el cerebro para hacer lo que somos y hacer lo que hacemos, etc., a la afirmación tan difundida que nos dice que somos nuestro cerebro y que, para citar a nuestro colega español, todo, absolutamente todo, está en este órgano. Yo creo que tal vez los artistas sean quienes mejor han sabido mantener un equilibrio en ese ámbito, y por eso quisiera terminar mostrándoles una obra que siempre me ha impactado, desde el día que la vi por primera vez en una exposición, afortunadamente. Lo que aquí vemos es una fotografía impresa en vidrio e iluminada por detrás. Las manos que vemos aquí son las del artista, con sus anillos, sus uñas muy particulares. Es la británica Helen Chadwick, que murió prematuramente a los 42 años en 1996. A mí me emociona bastante esta imagen. Tiene o rodea al cerebro en un gesto muy cuidadoso, casi como de ofrenda, encima de esta tela muy fina que reproduce un poco las circunvoluciones. Ahora, al llamar esta obra autorretrato, Chadwick parece presentarse como un sujeto cerebral. Lo primero que vemos es este increíble cerebro en el medio de la imagen. El cerebro reemplaza al rostro, centro del autorretrato tradicional. Pero por supuesto, si las manos, que son otro elemento clave del autorretrato tradicional, son las manos del artista misma, el cerebro, evidentemente, no puede ser el de ella. De esta manera, Chadwick articula este cerebro extrañamente desencarnado con el resto de su cuerpo, aludiendo, yo creo, a su autobiografía, a sus lazos contextuales y personales. O sea que, al mismo tiempo que sitúa al cerebro en el centro mismo de la obra de arte, el autorretrato de Helen Chadwick contradice la ideología del sujeto cerebral. A lo largo de mis indagaciones sobre esta cuestión, mis dudas sobre la posibilidad de que algo parecido pueda materializarse en el campo del conocimiento científico del ser humano no hicieron más que crecer. Soy más escéptico hoy que hace 10 años. Pero a lo mejor me equivoco y en todo caso la problemática sigue abierta y sigue siendo central tanto en el campo en el que ustedes trabajan como en muchos otros ámbitos de las ciencias humanas y de la cultura contemporánea. Gracias. Bien, muy bien, vamos bien. Bueno, pues abrimos ahora, por supuesto, un turno de debate, de preguntas, cuestiones que queráis formular a Fernando o con Fernando. Todos a la vez, no, por favor. Sí, hay una mano pedida aquí.
Buenos días. A ver si puedo hablar, porque mi cuerpo tiene corazón y va a tope. Me resulta curioso, en primer punto, que unas jornadas tituladas Lo social acaben con el cerebro, con este cuestionamiento, pero que, bueno, en verdad lo has llevado muy bien, porque no has querido quitar un poco ese mito dominante que nos reina de que somos un cerebro. Aunque estas jornadas han sido un reflejo que apoyaría esta teoría, porque la mayoría, no todas, de las ponencias ni de las intervenciones han dado reflejo de seres, o sea, de cabezas sin cuerpo, de personas que piensan mucho, escriben teorías sobre el sufrimiento, sobre la locura, sobre entender, ¿no?, el sufrimiento humano, pero todo desde la mente. Y no lo saben extrapolar a otros sitios, no lo bajan al cuerpo, a la emoción, al sentimiento. Y bueno, pues es nada, que me resultaba curioso. Y a ver si digo lo que quiero decir, porque me pongo a pensar y... Un segundo que respiro. ¿Quieres que diga algo sobre ese punto? Sí. ¿Mientras respiras? Sí, me parece fenomenal. No, quiero apuntar, claro, tu observación es evidentemente muy justa. Lo que quiero apuntar es que, claro, yo aquí me centré en un fenómeno de la cultura contemporánea, pero creo que lo que sí hay que decir, que no lo dije y tendría por prudencia que decirlo, es que evidentemente en ninguna cultura, y sobre todo no en las culturas de hoy en día, hay una concepción del ser humano que sea absolutamente hegemónica, que domine, para la que no haya alternativas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso está clarísimo. Coexisten en nuestra cultura contemporánea diversas maneras de ser, diversas visiones del ser humano, e incluso en nosotros mismos individualmente, ¿no? Yo puedo levantarme y tomarme un antidepresivo y después a la tarde ir al psicoanalista y después al final del día ir al gimnasio. A ver, entonces en cada momento estoy dirigiéndome, por así decirlo, a una dimensión diferente, de mi ser, que yo vivo como más o menos unificada, pero que en ciertos contextos y en ciertos momentos parece revelar sobre todo el dominio, ¿no?, o la predominancia de una manera de concebir al ser humano. Y esto incluso, si puedo agregar algo, es el hecho en algunos fenómenos sociales bastante recientes que son interesantes, como por ejemplo el movimiento de la llamada neurodiversidad. Debería decirse neurodiferencia, pero la neurodiversidad, que es un movimiento que empieza en Estados Unidos, que se ha difundido en Europa, no sé en España en qué está, pero es la idea de que, bueno, lo que se califica de enfermedad mental no es una enfermedad, sino una diferencia, ¿no?, en la conformación cerebral. Entonces tenemos una especie de movimiento que podría calificarse de progresivo y de humanizante, pero que al mismo tiempo refleja una concepción cerebralizante del ser humano. Es decir, la imagen siempre es compleja, y creo que eso, aunque probablemente no se vio en mi charla, es algo que creo que hay que tener siempre muy en cuenta, ¿no? Gracias, ya he respirado. Eso es lo que quiero decir, que lo que domina aquí en la psiquiatría, que no es un tema que hay en este congreso en salud mental. La salud mental parece que la gestionan a nivel estatal, ¿no?, o sea, público, los psiquiatras. Es el cerebro, o sea, es el dominio del cerebro, el que somos nuestro cerebro. Cuando nos olvidamos que si habéis estudiado medicina, me imagino que habéis visto el resto del cuerpo. Es decir, el cerebro es esa cosa ahí que parece una esponja, una nuez, no sé, depende, no sé, desde la perspectiva que quieras verlo, que tiene un sistema nervioso que inerva todo el cuerpo, que llega a todos mis órganos, que llega a todas mis células, que configura mis células, que resulta que mis células tienen también todas una capa, que tienen unas mitocondrias que respiran, es decir, que el cuerpo en sí mismo es una analogía de mi organismo completo formado por muchos organismos. Y eso se olvida. Y se olvida que lo social, que nuestra interacción con el mundo exterior impacta en todas mis células, me hace vivir unas vivencias y me hace que mi bioquímica se altere. Yo esto que lo cuento a... gente que viene de la asociación y dice, no, porque el psiquiatra me ha dicho que tengo que tomar esto porque se altera mi bioquímica. Le digo, a ver, mira, tu bioquímica se altera cuando tienes hambre, tu bioquímica se altera cuando tienes un orgasmo, y tu bioquímica se altera porque estás vivo. Y si tu bioquímica no se alterase, estarías muerto. Entonces, claro, muy bien,
Eso lo entendió, pero no entendió que eres, o sea, que no eres solo un cerebro, eres un cuerpo, una mente, un todo, que le impactan cosas y eso te hace accionarte en el medio, te genera unos pensamientos, que eso te lo dan las diferentes personas con las que interaccionan, y aquí metemos ese concepto que dicen que es tan complicado, de la dialógica, de diálogo abierto. No es tan complicado, son los diálogos que genero a partir de las interacciones que tengo con los otros, que generan unos pensamientos en mí, construyo unos diálogos que son mis pensamientos, que hay gente que se le dividen y genera una psicosis. Es como, por ejemplo, el término encarnación. Yo ese término lo conozco de Laing, con el yo dividido, que para explicar la psicosis desde una perspectiva de entender a la persona, su sufrimiento, y ver otra explicación, habla de la no encarnación. Y resulta que viene aquí en la filosofía que nos separamos de que estamos encarnados y ahora no estamos encarnados, pues entonces estamos todos psicóticos, y los psiquiatras más. Entonces es como... Pues no lo entiendo, porque estáis manteniendo un sistema que están creando un sufrimiento, una muerte y una perpetuación del dolor tan grande por ofuscarse, porque por sus santos cojones está todo en el cerebro, que revienta. Y siento ser así, pero sí hoy así porque me emociono. Y aquí habéis estado gente que no os habéis emocionado. Algunos sí, pero otros no. Pajas mentales, estoy de las pajas mentales. Yo las pajas mentales me las hago en mi casa con mis colegas con unos vinos, ¿sabes? Pero no voy jodiendo a la gente la vida. Como mucho intento solucionarlo. Yo, por ejemplo, trabajo desde el cuerpo con personas que habéis cronificado. Y obtengo respuestas dentro de lo que pueden, porque claro, están tan constreñidos y la mente se la habéis jodido, pues que no sé qué hacer. Bueno, en y ya está, perdón. No, disculpa. Pero es que es mi clausura de la despedida de las jornadas, porque se titulan Lo Social y solo habéis nombrado 3 veces la palabra comunitaria. Solo quería decir, disculpa, que en descargo de Fernando he de decir que no es psiquiatra. No, es que no es contra Fernando. Fernando, perdona, sí, no es contra ti, esa es la sala, es al auditorio. No podemos hacerle eso. Auditorio, es a vosotros. Estoy hasta narices, por cierto, de esta sala no volvéis a hacer aquí nada porque nos vamos a reventar la espalda y vamos a dar trabajo a los traumatólogos. Bueno, muchas gracias. Fernando, gracias. Lo has hecho, o sea, no es contra ti, muy bien, bravo. Es contra todo, o sea, no es contra nadie, es lo que quería decir y ya está. Muy bien, gracias por tu aportación. ¿Hay alguna...? Sí, por ahí hay más palabras. Hola, aquí, buenas. Sí. Bueno, sobre lo que se hablaba del tema aquí, el del cerebro y tal, hay muchas investigaciones también, aparte del cerebro, o sea, está claro que somos un cuerpo entero, aparte somos seres sociales y tal y cual, pero siempre el cerebro, quedarnos ahí. Yo que sé, hay, por ejemplo, investigaciones de la Universidad de Columbia donde se habla del tema de, por ejemplo, del tema del abdomen en el estómago, ¿no? De alguna manera lo etiquetan como el segundo cerebro. Yo así un poco a nivel general de lo que voy entendiendo, pues un poco el cerebro, ¿no? Sí, la elaboración de pensamiento, la ejecución de tareas, los sentidos, la memoria, aprendizaje, etcétera. Y luego hablan de eso, de que en el abdomen hay 100 millones de neuronas, que son incluso más de las que hay en la columna vertebral, que regulan las emociones, influyen en el estado de ánimo y en el sueño. Y bueno, aparte de muchas más cosas, pero es que realmente cuando uno a lo mejor tiene ansiedad y le da por comer mucho, cuando uno se le cierra el estómago y es como, Dios, que no me echen más comida, es que es muy importante también, a ver, como nos quedemos solo en el cerebro y en los pensamientos, nos estamos olvidando del cuerpo, de lo que somos, de estar aquí y de escucharnos también desde aquí, porque esto nos indica mucho. Aquí, cuando uno está nervioso, yo me lo noto, por ejemplo, cuando estoy nerviosa me palpita mucho aquí, y además de pequeña incluso me acuerdo de un médico que le decía a mis padres, si es que yo tenía mucha gastroenteritis y eso, no, esto es nervioso, tal. Entonces quiero decir que no es solo esto, es que somos muchas cosas y... Muy bien. Y bueno, sí, digo un punto, no, espero que haya quedado claro que yo estoy de acuerdo con el tipo de cosas que tú y tu compañera están diciendo, ¿no? Bueno, lo digo nomás por... Claro, yo traté del tema del cerebro, pero estoy al tanto de esas otras investigaciones, etcétera, y además cierto es que hay una tendencia, esas investigaciones también lo muestran, a hacer converger lo que es la neurociencia, la genética, se habla de la neurogenómica, es decir, hay una convergencia, pero
En muchos sectores, digamos, del campo de la psiquiatría, persiste esta esperanza, ¿no? Esta esperanza de poder reducir el llamado trastorno mental a un trastorno cerebral y de poder simplificar una realidad que es extremadamente compleja, ¿no? Una realidad etiológica, nosográfica, diagnóstica, que muchas veces parece escaparse a los esquemas que solicitan las compañías de seguro de salud, que solicitan las autoridades de salud pública, etcétera. Entonces, pero nada, el punto fundamental es que espero que quede claro que estoy en sintonía, digamos, con las críticas que ustedes están formulando. Sí. Sí, hola, buenas tardes. Estoy aquí. Mi nombre es Irene, quería pedir disculpas porque voy a cambiar un poco de tema, lo que pasa que a mí me interesa mucho. Otra cuestión, porque bueno, yo soy psicóloga, pero además pues soy un poquito friki, me gusta la ciencia ficción y no quería perder la oportunidad de preguntar, ¿no? Y de plantear, ya que la pregunta no es somos y por qué somos nuestro cerebro, que la conclusión final es depende, ¿no? Yo quería preguntarle su opinión acerca creo que la sonrisa a lo mejor sabe lo que puedo llegar a preguntar. Su opinión acerca de, supuestamente a finales de este año, este neurocientífico Canavero, ¿no? Va a realizar, dice él, un trasplante de cabeza. Claro, ¿cómo puede afectar esto a esta pregunta? Creo que tampoco hay una respuesta clara, pero sí me gustaría saber su opinión. Y él pronostica que en 3 años será posible incluso un trasplante de cerebro, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se abre un nuevo mundo completamente inimaginable, que no sé ni qué alcance puede tener. Incluso se plantea, ¿no?, la cuestión, ¿habremos alcanzado el transhumanismo? No sé. Planteo todo esto, no sé si tiene respuestas, pero sí me gustaría conocer su opinión. ¿Cómo puede afectar este hecho a la pregunta que hoy se estaba haciendo, ¿no? Sí. Solamente para dar, a lo mejor no todo el mundo conoce esta cuestión del trasplante de cerebro. Hay un neurocientífico, o más bien neurocirujano italiano, que se llama Sergio Canavero, que hace un par de años ya viene anunciando que, bueno, en realidad en 2017 va a poder realizar un trasplante de cabeza. Un trasplante de cabeza, ya tiene un voluntario que es un tetrapléjico ruso, que dice que sí, bueno, yo dono mi cabeza, o bueno, a ver si puedo salir caminando de esta. La operación se supone que debe costar unos $10 millones, que tiene que implicar a varias decenas de cirujanos y de especialistas. Y que, bueno. Dos cosas, ¿no? Yo miro a este tipo de cosas desde el punto de vista del historiador, digamos, de la cultura, ¿no? Entonces yo lo que veo es que aquí hay una gran continuidad entre las ficciones que comienzan un poco así, sí, a mediados del siglo XX, ya hay algunos casos antes, etcétera. Esta figura del trasplante de cabeza o del trasplante de cerebro, y que entonces Canavero, bueno, se sitúa ahí en un ámbito cultural que es bastante potente desde el punto de vista del imaginario de la cultura occidental, y que va en esa dirección, ¿no? De decir, bueno, a ver, somos nuestro cerebro. Ahora, si esta operación es realizable o no, bueno, es difícil decirlo, porque la verdad es que hay muchas cosas que uno hubiera podido imaginarse como siendo irrealizables hace 100 años y que se han realizado. O sea que, ¿por qué no un trasplante de cabeza? Y finalmente, ¿qué tendría de malo? Si hay una persona tetrapléjica y que le hacen un trasplante de cabeza y tiene un cuerpo nuevo, pues será la realización quirúrgica de estos experimentos mentales, nada más. Si puede ocurrir o no puede ocurrir, yo no lo puedo decir. Lo que sí que puedo decir es que la mayor parte de la comunidad científica es sumamente escéptica, pero ¿por qué no? Sí. Perdón, breve puntualización. No soy yo de nuevo. Sí. Aquí, gracias. Sí, no, yo no entraba en la cuestión, ¿no?, de si se puede realizar o no, porque creo que se escapa y de hecho, bueno, pues, yo creo que será muy difícil, pero en el supuesto, ¿no?, de que finalmente, imaginemos, ¿no?, todo confluyese, la tecnología, la técnica, etcétera, condiciones óptimas sucediera. Claro, esto plantea, no sé, o sea, una cuestión, creo que añade cosas a la pregunta que hoy se ha planteado, ¿no?, de somos nuestro cerebro, porque la respuesta era depende, pero
A mí, o sea, la pregunta no iba tanto en si se puede hacer o no, sino en el caso de que esto, imaginemos, sucediera, en ese imaginario, ¿no?, colectivo, popular, ¿cómo podría, ¿no?, afectar a la pregunta en sí misma? No sé si me estoy explicando con... Y gracias. Yo creo que sí se realiza, bueno, primero que ya otro tipo de trasplantes, como el trasplante de cara, el trasplante de algunos órganos, miembros exteriores, etcétera, incluso de corazón, ya muestran la enorme complejidad del resultado. Es decir, los pacientes no salen de este tipo de operaciones panchos caminando por la calle como si fueran los mismos, exactamente los mismos que antes, ¿no? O sea que en realidad la respuesta es la siguiente. Este tipo de operaciones, y supongamos el trasplante de cabeza o más allá del trasplante de cerebro, porque el trasplante de cerebro en realidad el trasplante de cabeza es una especie de estadio temporario de lo ideal, que es el trasplante de cerebro, ¿no? Lo que va a ocurrir es lo mismo que ocurre en estas películas absurdas de los años 40 y 50, es decir, que se va a empezar suponiendo que... Se parte del presupuesto de que somos nuestro cerebro y después la realidad siempre es más complicada, ¿no? Es decir, y hay películas que tematizan esto bastante bien, ¿no? Es decir, se hace el trasplante de cerebro, se supone que la persona continúa, pero después resulta que no. ¿Por qué? Porque es el cerebro de un blanco en el cuerpo de un hombre negro. Esto es una película norteamericana de 1963. Entonces, claro, todo su medio ambiente, en una época en que todavía los derechos civiles en Estados Unidos no estaban muy... no eran realidades, pues todo su entorno reacciona de una manera que hace que él cambie. Es decir, él al principio se siente como este hombre blanco dentro del cuerpo del hombre negro, pero la interacción, ¿no?, el hecho de que vive en un contexto particular, finalmente lo cambia a él como persona. Bueno, esto es el tipo de cosas que más o menos se pueden esperar, y no solamente en base a estas ficciones, sino a lo que ocurre en cirugías, ya en trasplantes de otro tipo, ¿no? Muchas gracias por su exposición, ha estado muy interesante, pero quiero lanzarle una pregunta. Me gustaría saber qué opina o cuál piensa usted que es el verdadero centro de la inteligencia, o dónde reside la verdadera inteligencia del ser humano. Y luego otra cosa, sí, lo puedo decir porque no creo que se dé nadie por aludido. A mí me han dicho muchas veces, en multitud de ocasiones, que tengo el cerebro en el culo, y probablemente sea verdad. Pero el que sí que está seguro que no tenía el cerebro en el culo es el que diseñó la butaca de este anfiteatro. A ver qué dices a eso, Fernando. Algo puedo decir, pero voy a tratar de decir algo que no sea un chiste. Algo quiero decir, pero voy a tratar de que no sea un chiste. No, la pregunta ¿dónde está la inteligencia? En realidad es una pregunta que tiene sentido. Además es una pregunta que tiene una historia larga, que, bueno, es decir... eso está clarísimo, pero nuevamente depende de lo que se entienda por la pregunta, ¿no? La inteligencia está encarnada en los test de inteligencia, por ejemplo. Bueno, podemos decir que la inteligencia está en los test de inteligencia. Ahora, un neurocientífico también podrá decir que está en el cerebro por tal o tal otra razón, porque cuando se desempeñan tareas cognitivas y dentro de un escáner de resonancia magnética se ven que se activan ciertas zonas, y que estas zonas tienen que ver con la corteza prefrontal, y que entonces la inteligencia está en la corteza prefrontal. Ahora, en la vida real, la inteligencia está en todas partes, porque la inteligencia tiene que ver con nosotros intercambiando un chiste, y entonces yo puedo decir una estupidez, y mi inteligencia, se va por el culo, digamos. Entonces, la respuesta, a lo mejor es mi sensibilidad o el vicio profesional del historiador y del historiador de la cultura. Casi siempre la respuesta a una pregunta compleja es depende. No sé si Rafael, que gran historiador, y los historiadores aquí estarán de acuerdo, pero casi siempre es así. Y entonces es donde empieza la parte interesante, que es
explicar por qué depende, ¿no? Hola. En fin, a mí también me cuesta hablar en estos foros, ¿no? Pero bueno, yo sí que quisiera agradecer la presentación de Fernando, ¿no? Y bueno, en el sentido o enfatizar lo que a mí me ha parecido más relevante, ¿no? Que esta idea de que, digamos, lo que somos, cómo enfermamos, cómo tratamos, cómo curamos, está en el cerebro, no está basada en datos empíricos, sino que tiene una lógica, pero tiene una lógica que es una lógica histórica y cultural de construcción de las ideas, ¿no? Y eso yo es lo que creo que, bueno, lo que a mí me parecería que se debería resaltar, ¿no? Porque a veces estamos con un poco de complejo de inferioridad cuando defendemos lo social o defendemos lo dialógico, lo interaccional, porque no está en el cerebro. Pues no, podemos sacar pecho y decir que, en fin, tampoco estos del cerebro tienen tanta base empírica como para decir lo que dicen, ¿eh? Aprovecho, muchas gracias, tu comentario para a lo mejor agregar algo. Por un lado, la gente que estudia cosas llamadas neurosociología o neurociencia afectiva, etcétera, igual te dirán que está en el cerebro. Las relaciones están en el cerebro y que en realidad las relaciones humanas son relaciones entre cerebros. Esto es algo que yo he leído, o sea, no estoy inventando esto, no estoy simplificando, no estoy caricaturizando. Entonces, esto es el primer punto. Pero un punto que me parece muy importante para perder este complejo de inferioridad que a veces tenemos todos en este ámbito, es darse cuenta de lo siguiente. Cuando nosotros estamos viendo la neuroantropología, la neurosociología, la neuroestética, la neurohistoria del arte, incluso la neurofilosofía, etc., ¿quién está dándole las preguntas a lo neuro? Las ciencias humanas. Las ciencias humanas son el punto de partida. Es decir, no sé si me explico. Es decir, el cuestionario, las preguntas fundamentales, las inquietudes más básicas y en el fondo lo que le da lustre e importancia aparente a estas neurodisciplinas es lo que las ciencias humanas le están aportando. Claro, en el ojo público parece que lo que es importante es que ellos van a resolver, gracias a la investigación neurobiológica, cuestiones, qué sé yo, que tienen muchos siglos y que siguen abiertas, etcétera, etcétera. Pero lo que prima, lo que es primero y lo que es fundamental son las cuestiones que nosotros les estamos dando a ellos y no lo que ellos nos están mostrando como respuesta banal, como espero haberlo sugerido, a nuestras preguntas. O sea que con eso ya perdemos todo complejo. Lo que también perdemos con el complejo es el financiamiento, pero bueno, ese es el problema. Bueno, hay sí, alguna hola. Intervención más por aquí. Hola, ¿qué tal? Muy brevemente, se va a intentar ser breve. A mí sí antes cuando comentaba la compañera que esta charla, ¿no? Para terminar, a mí sí me parece muy interesante el haberte podido terminar con esto, con esta reflexión histórica sobre ¿no? Cómo entendemos el alma, cómo entendemos el cuerpo, la mente, todo, o sea, cómo entendemos el de dónde venimos, para saber un poquito a dónde vamos, sobre todo para saber en qué momento estamos, ¿no? Yo me pregunto también en esta línea, hablamos de cerebro, estamos en un contexto político, social, cultural, científico, la ciencia no, como tantas otras cosas, no es aideológica, no es apolítica, está inscrita en un contexto y en este contexto neoliberal, capitalista, moderno, individualista, al final se nos intenta reducir a eso, ¿no? Como lo más, a un elemento en el que entendemos que ahí está concentrado todo, yo pienso, ¿no? ¿Qué es lo que hace, ¿no? Por ejemplo, que intentemos que desde un sector de la psiquiatría hegemónica o desde un sector de la ciencia hegemónica se intente ascribir toda la emoción al cerebro, todas las particularidades de la vida cotidiana del cerebro y sin embargo, pues yo no veo por ningún sitio, por ejemplo, ¿no? que el último gol de Messi se haya adscrito a las fibras de actina y miosina que se han contraído, ¿no? en su gemelo y que hayan hecho que, ¿no? O sea, que como que este reduccionismo lo hacemos muy explícitamente en el cerebro, en lo mental, es como aquí, ¿por qué esto y por qué no lo otro? ¿No? Que es una cosa también que nos tenemos que plantear. ¿Qué hay de social, qué hay de contexto ideológico alrededor de que la ciencia vaya en una dirección o quiera ir en una dirección y no en otra? Muchas gracias.
Bueno, son cuestiones muy amplias, pero para un poco comentar, ¿no? sin realmente poder responder así de manera siquiera aproximativamente definitiva, son dos cosas. La primera es que efectivamente en muchas de estas investigaciones lo que nosotros vemos es muy típico que por ejemplo se diga, qué sé yo, la neurobiología del aprendizaje, para dar un ejemplo, la neuroeducación, que es un gran campo. Después, cuando uno lee la literatura, en realidad se da cuenta de que lo neuro está allí de manera extremadamente superficial, es una especie de barniz, ¿no es cierto? Y que la mayor parte de la bibliografía y de los estudios empíricos y de las informaciones citados, proporcionados, etcétera, en realidad provienen de las ciencias de educación, provienen de la psicología o provienen, según sea, de la sociología, etcétera, ¿no? Es decir, muchas veces lo neuro funciona allí como un barniz. Hay campos en donde esto es más acentuado que en otros, pero se verifica en muchos casos, ¿no? O sea que hay que también prestar atención a no darle a este discurso neuro tal vez más importancia del que tiene, en el sentido de que no hay que reaccionar así, acá los vamos a matar a todos, no, hay que señalar la superficialidad, ¿eh?, de las utilizaciones, ¿eh? Es mucho más útil desmontar esto como un poquito desde adentro, ¿no? Mostrando, sí, pero aquí resulta que estás diciendo la neurobiología del aprendizaje y resulta que el 99% de tu bibliografía proviene de la ciencia de la educación, proviene de la psicología. Entonces, esta es una tarea que no convence, más que a los convencidos, lamentablemente, pero que de todas maneras es la que podemos hacer. Y el segundo punto, que tiene ya que ver con el contexto más amplio que mencionaste, es lo siguiente. Hay gente efectivamente que ha hecho una relación entre esta cerebralización y el neoliberalismo, ¿no? Iván ha escrito un artículo muy interesante, lo leí ayer, me ha gustado mucho, entre paréntesis, bueno, una cierta noción de la subjetividad, del sujeto autónomo, el sujeto que tiene su iniciativa, etcétera, que se ocupa de sí mismo, etcétera. Y hay gente que, por ejemplo, ha conectado esta perspectiva neoliberal con la plasticidad cerebral, ¿no? Diciendo, bueno, este descubrimiento de la plasticidad cerebral y sobre todo su difusión más allá del laboratorio neurocientífico, en realidad es una especie de excusa se instrumentaliza o viene a justificar un cierto tipo de estructura de mercado laboral, ¿no es cierto? La plasticidad pasa a ser la flexibilidad laboral, lo cual ya sabemos lo que pasa a ser, la precarización, bueno, ese tipo de cosas. El problema es que cosas como estas tienen una enorme elasticidad ideológica y pueden usarse para un objetivo absolutamente opuesto, porque hay gente que ha utilizado el descubrimiento de la plasticidad cerebral para al contrario, para decir más o menos lo opuesto, para decir cosas positivas, para decir que esto muestra que al revés, que el ser humano tiene control y que a partir de ahí se puede formar también comunidad, se puede resistir, etc. Entonces, lo que quiero decir es que una ideología, ¿no? Porque es una ideología, bueno, al menos en el sentido de un conjunto de ideas, creencias, etcétera, como la del sujeto cerebral y como prácticamente cualquier otra ideología, es muy elástica, ¿no? Es decir, es como el darwinismo, ¿no? En el siglo XIX, se puede usar para defender la paz, la solidaridad, etcétera, o se puede utilizar para defender la guerra, la competición, etcétera. Es decir, estas ideologías son extremadamente elásticas y yo creo que hay que mantener una especie de sensibilidad a esa elasticidad para evitar imaginárselas como teniendo solamente un tipo posible de consecuencias, ¿no? Y eso ya creo que nos arma mejor que la reacción visceral de simplemente estar en contra. Bueno, esto es lo que puedo decir. Muy bien. ¿Hay alguna intervención más? Aquí, hola. Por volver un poco al tema de lo social y enlazar con el título de las jornadas, y enlazando además sin haberlo preparado con la intervención de Andrés, yo quería decir por una parte que sí que
yo, que vengo un poco de fuera, yo soy médico de familia, aprecio que hay un esfuerzo por meter lo social en el discurso, que desde luego ayer en la mesa de psicología en atención primaria, algunos estuvisteis, se habló muchísimo de lo comunitario y se habló de una frase que dice que el código postal es más importante para la salud que el código genético. Esto lo que significa es que sabemos que las circunstancias sociales, los contextos socioeconómicos y políticos y los hábitos que tiene una persona tienen más peso en su estado de salud y en su grado de enfermar que su carga genética o su biología. O sea, esto se sabe. Y hay una cosa muy buena que es un giro a esta frase que se ha desarrollado a través de los últimos hallazgos en los últimos años de descubrimientos en epigenética, que dice que el código postal no solo es más importante que el código genético, sino que el código postal puede modificar tu código genético, ¿no? A través de la epigenética, las situaciones socialmente desfavorables, el estrés crónico, este tipo de cosas, producen cambios neuromorales, producen cambios hormonales que acaban produciendo cambios en lo físico y en lo cerebral, ¿no? Y de esto hay evidencia. Parece que cuando hablamos de lo social hablamos de filosofía y de esto hay evidencia científica. Gracias. Muy bien. Bueno, sí, sí. Es una observación muy importante, efectivamente, y cierto es que hay un campo de esto de la epigenética que se va ampliando, que también ha entrado no solo en la medicina, sino también, por ejemplo, en la antropología, en otros campos que tradicionalmente estudian, digamos, lo social. Pero hay un peligro, que es el peligro de pensar que por ahí van a ir las mejores explicaciones. Quiero decir lo siguiente, no estoy argumentando en contra de la epigenética, no estoy argumentando nunca en contra de nada, pero lo que quiero decir es que el riesgo es que la popularidad y el peso científico, la capacidad de atracción, ¿no es cierto?, de este tipo de ciencia nos haga perder de vista que el nivel específicamente político, que el nivel específicamente sociológico, que el nivel específicamente antropológico, histórico, no es simplemente un nivel superficial de explicación, de interpretación y de descripción de fenómenos que fundamentalmente se pueden explicar por la epigenética, ¿no? Eso es decir, supongo que no es lo que estabas transmitiendo, pero lo quiero señalar porque esto es lo que suele muchas veces ocurrir. Bueno, sigan ustedes con la antropología y la sociología hasta que venga la epigenética y nos explique realmente lo que está pasando. Y esto es algo que yo creo hay que defenderse de esto, porque este deslizamiento es sumamente común. Cada uno hacer lo que sabe hacer y que ese saber que sabe hacer sea considerado como legítimo. Claro, las entidades de financiamiento no nos consideran a todos iguales, pero somos. Bueno, muy bien. Vamos a concluir. Solo quería decir una cosa que se me ha olvidado en la presentación y que después de tu conferencia yo creo que con más razón tengo que decirla, y es que tienes en prensa a punto de salir un libro que se titula justamente Ser el cerebro, Being Brains, y que va a salir publicado de forma inminente, ¿no? Lo digo porque pues obviamente vais a encontrar todos estos contenidos. ¿Está ahí? ¿No? Bueno, vais a encontrar todos estos contenidos mucho más desarrollados. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, dos palabras para cerrar las jornadas y nos vamos, lo prometemos. En fin, esto no es lo que menos me gusta de esto de ser presidente. En fin, agradeceros a todos vuestra presencia, vuestra participación, con más pasión o con menos pasión.
Agradecer a la Asociación Madrileña de Salud Mental la excelente organización de estas jornadas. Me consta que lo del espacio no es su responsabilidad, ¿no? Y, no sé, recoger un par de como frases sueltas, ¿no? Y una idea de que tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir teniendo humildad, porque no sé quién había dicho, que vamos navegando en un barquito de papel, que hemos de aprender a manejar este barquito de papel, y que esto pues no lo podemos hacer solos. Yo también, como Miquel, no me gusta nada este tipo de cosas que me tocan como presidente. Deberíamos ser más colectivos nosotros también, ¿no? Pues toda la horizontalidad está mal entendido en las asociaciones, pero bueno, que nada, que no sé qué explicar de lo que hemos pasado estos días, porque como yo estoy muy dentro y de la organización, me cuesta a veces, ¿no? No sé, situar un pelín fuera para ver qué tal han ido las jornadas, y como la gente que se me acerca y me quieren, pues me dicen que muy bien, no lo sé. Entonces supongo que la respuesta es depende, ¿no? Y ese depende es de cada uno de vosotros. Yo solo tengo que decir que tengo una sensación en las jornadas de la madrileña y en estas de la AEN, que algo que también, aparte de lo que podamos aprender, de conocimiento, yo tengo la sensación que hay una cosa, no sé, de experiencia, no sé si está en el cerebro, en el bazo o dónde, o en el culo, pero yo me llevo algo diferente a veces simplemente a una cosa más intelectual y de conocimiento, y eso yo creo que se debe a todos los que habéis intervenido, a los que habéis participado. Intentamos poner ponentes que yo nunca los entendemos casi como facilitadores de un debate, y esto ha sido un poco lo que yo me llevo. Básicamente, no quiero menospreciar a los ponentes, pero es mucho de lo que podéis haber participado vosotros, y que ese depende, pues bueno, será de cada uno, y por lo menos lo hemos intentado hacer lo mejor posible. Muchas gracias.